prevalecerían contra su iglesia. Ahora bien, este es un domingo donde estamos finalizando, como dijo el hermano Elías Salomón Cuevas, el mes, ¿verdad?, de junio. Hoy, domingo 30 de junio, estamos dando ahora inicio a una nueva serie, a una carta ahora. Esta carta es más que una carta o una epístola, es un tratado teológico, altamente con mucho conocimiento de la palabra de Dios, cómo Dios ha revelado al apóstol Pablo, tanto conocimiento en cuanto a la condición espiritual del hombre, la corrupción total del hombre, y en cuanto a la salvación que se encuentra en Cristo Jesús solamente. Y me refiero a la epístola que el apóstol Pablo escribiera a los creyentes en Roma. Carta a los romanos. Vamos a estar estudiando esta nueva serie que he titulado La condenación del hombre y la salvación de Dios. Ese es el título de la serie de Romanos, hermanos, porque principalmente trata de eso, de la condición espiritual del hombre desde la caída, allá en Génesis 3, cómo es que se encuentra condenado. Pero también se habla en Romanos acerca de la justificación solo por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. De manera que vamos a leer un solo versículo, y el título de este estudio bíblico es Introducción a la carta a los romanos. Ese es el título del estudio bíblico de hoy, Introducción a la carta de los romanos. ¿Cuál es el título de la serie que estamos ya por iniciar? El título de la serie, este es el título del mensaje de hoy, del estudio de hoy, Introducción a la carta de los romanos. ¿Cuál es el título de la serie, hermana Wendy? La condenación del hombre y la salvación de Dios. Así es, ese es el título de la serie en general. Pero el título del mensaje de hoy es Introducción a la carta de los romanos. Y para ello quiero llevarnos a leer un solo versículo, el primero, Romanos 1:1. ¿Lo tenemos todos, amada iglesia? Ven, un solo versículo con gran contenido, hermanos, en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, gracias te damos por darnos esta preciosa y valiosa oportunidad de poder profundizar en lo que tú has revelado en esta epístola, ya que sabemos de que tú inspiraste cada palabra de toda la Biblia, y aquí encontrara en esta carta el apóstol Pablo escribiera a los creyentes en Roma. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de que en la medida en que nosotros nos expongamos a esta poderosa palabra, pueda existir un avivamiento en cada uno de nuestros corazones. Que en la medida en que nosotros vamos aprendiendo más de tu poderosa palabra, podamos ser más transformados al carácter de tu Hijo amado Jesucristo, para poder traer siempre gloria, honra y honor a tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Da gracia al expositor de tu poderosa palabra. Sosténlo con el poder de tu Espíritu Santo para la exaltación de tu gloria, oh Señor. Trae luz a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Trae sabiduría. Sabemos, Padre, de que cuando nosotros nos exponemos a tu poderosa palabra, ella ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo para la aplicación de la misma. Y así poder, oh Señor, todos juntos ir creciendo en el conocimiento de la poderosa palabra tuya que has revelado, para que verdaderamente cada uno de nosotros, oh Señor, pueda llegar a tener la misma fe, oh Señor, el conjunto de esa certeza, oh Señor, de esa confianza que debemos de tener para poder crecer a la estatura y al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando todo sea dicho y hecho, a tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia, amados hermanos.
Introducción a la carta de los Romanos, el título del estudio bíblico del día de hoy. Hermanos, Romanos tiene 16 capítulos. Se entiende, hermanos, que de los capítulos 1 al 12, todo es un conocimiento teológico que el apóstol Pablo viene hablando, o mejor dicho, del 1 al 11. Del 1 al 11 es un conocimiento teológico que el apóstol Pablo viene hablando acerca de todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros, y del 12 al 16 todo es práctico, de manera que él primero presenta el gran y alto y sublime conocimiento de la revelación de Dios en cómo es que se ha llevado a cabo el plan de redención eterno que Dios tuvo a bien llevar en su Hijo amado Jesucristo. Y luego del capítulo 12 hasta el 16, él muestra al creyente de qué manera debe de corresponder a todo ese conocimiento encontrado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. De manera que es muy importante conocer lo que la palabra de Dios nos revela, cómo ella nos instruye, cómo ella nos enseña, cómo ella nos transforma a la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hacerles ver también de que esta epístola que el apóstol Pablo escribiera a los creyentes en Roma fue escrita en el año 58 después de Cristo, y fue escrita desde Corinto, y el autor principal, nosotros sabemos que el autor divino es Dios, pero el autor humano es el apóstol Pablo. La autoría de esta carta es del apóstol Pablo. Ahora, cabe destacar de que en este tiempo el apóstol Pablo tenía a un secretario. Sí, a un secretario, el cual se entiende, ¿verdad?, de que se llamaba Tercio. Yo quiero que usted pueda ver conmigo cómo es que lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 22, pero no existe ninguna contradicción en cuanto a nosotros entendemos que fue el apóstol Pablo que la escribió, porque él le estaba diciendo a Tercio, ¿verdad?, todo cuanto tenía que escribir, y Tercio prácticamente hizo caso como secretario del apóstol Pablo y representaba al apóstol Pablo mismo cuando estaba escribiendo. Por eso es que nosotros vemos aquí que la epístola, la carta a los Romanos, en capítulo 16, versículo 22, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí está escribiendo él, porque ¿qué era él, el apóstol Pablo? Mencionamos el secretario, así es, el secretario. Así que, hermanos, ¿en qué año fue que se escribió esta epístola? En el 58 después de Cristo, así es, y fue escrita desde Corinto. Lo sabemos que fue escrita desde Corinto porque en Romanos capítulo 16, versículo 1, el apóstol Pablo recomienda a una hermana llamada Febe, que era diaconisa, que vivía en Cencrea. Y Cencrea era uno de los puertos principales de Corinto, hermanos. Ahí lo tenemos en Romanos 16, versículo 1. Si lo podemos proyectar, Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo a quién. Además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y Cencrea ya mencionamos, ¿verdad?, de que era uno de los puertos principales de Corinto, porque Corinto tenía dos puertos principales, hermanos, y Cencrea era uno de ellos también. También podemos ver de que en Hechos capítulo 18, versículo 1, el apóstol Pablo habla acerca de eso. Cuando él se refiere y dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, en el tiempo en que estuvo escribiendo la carta, complementado con Hechos 18, cuando dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí en Corinto, lo que ya leímos en el versículo 1 de Hechos 18, dice: después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, que era el puerto de Corinto, porque tenía voto. Nosotros podemos ver entonces que esta carta, esta epístola, este tratado teológico del apóstol Pablo fue escrito en el año 58 después de Cristo, desde Corinto. El apóstol Pablo fue el autor primario, hermanos, de esta obra, de este tratado, hermano, el autor humano. Y ahora bien, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta en este marco de referencia de la introducción, porque apenas estamos viendo una introducción a la carta de los Romanos,
el apóstol Pablo ya tenía una edad lo suficientemente madura para poder conocer mucho acerca de la revelación de Dios. Él era ya un hombre experto, un hombre muy conocedor de las Sagradas Escrituras. Dios le reveló al apóstol Pablo mucho conocimiento, cual no lo tuvo ningún otro hombre después de Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Se entiende que después de Cristo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue el hombre más conocedor de las Sagradas Escrituras, uno de los hombres más influyentes también en cuanto al conocimiento de la revelación de nuestro Padre Celestial. Y este conocimiento lo llevó a ser a él un hombre altamente humilde, porque a mayor conocimiento de la poderosa palabra de Dios, mayor humildad. Tanto así que él dice en una de sus epístolas de que él ni siquiera era digno de llamarse apóstol, porque él había perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. El Evangelio muestra cuán profunda es nuestra pecaminosidad, de dónde Dios nos sacó y ahora a dónde Dios nos tiene por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y eso nos debe de llevar a nosotros a tener un estilo de vida lleno de humildad, respondiendo a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en total obediencia a la revelación de Él, hermanos. Ahora, viendo apropiadamente, hermanos, este versículo, es un solo versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo quiero que nosotros entonces veamos, y lo hemos visto anteriormente, pero es bueno recordarlo también, acerca de Pablo. Vamos a ver, ahí dice Pablo, el primer nombre que aparece ahí es Pablo, ¿verdad? En el versículo 1. Pablo, luego se describe él mismo como siervo de Jesucristo, y luego dice que él es llamado a ser apóstol, y luego dice que él es apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Ustedes podrán recordar, ¿verdad? Hablando apropiadamente de Pablo, cómo es que él iba a camino a Damasco. Hechos 9 habla de eso, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo lo interceptó, cómo es que él había pedido carta, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes para poder tener jurisdicción incluso allá en Damasco y poder traer a hermanos y encarcelarlos y a otros que puedan ser muertos, como él dice que él consentía en su voto para que murieran. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con él, lo detuvo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Nosotros ya vimos eso. Y también nosotros conocemos cómo es que el apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. ¿En honor a quién? Al rey Saúl. Se entiende que fue en honor al rey Saúl, de que a él le pusieron el nombre Saulo, pero luego se llamó Pablo. Y él tenía dos nacionalidades o dos ciudadanías. Él era ciudadano judío y también romano. Tenía dos nacionalidades. Tanto así de que eso le pudo ayudar a él para apelar a César, para poder llegar hasta Roma y para poder hacer su defensa y poder él mostrar verdaderamente que de todo lo que le estaban acusando era completamente falso. Amén, hermanos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, fue quien verdaderamente fue un hombre altamente usado por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles predominantemente, porque él es el apóstol enviado a los gentiles. Luego de ver aquí que dice Pablo, ¿qué dice ahí la descripción de él? Dice que él es siervo de Jesucristo. Ahí en el original griego es doulos, que se refiere a un esclavo. ¿A qué se refiere? A un esclavo, esclavo de Cristo. Significa que el apóstol Pablo entiende de que él tiene su amo y él, como es esclavo de Cristo Jesús, por amor, está dispuesto a entregar toda su vida a la causa de Cristo Jesús. Y quiero que observen esto, hermanos. En la antigüedad, las personas eran esclavos por tres razones: esclavos por nacimiento, porque muchos amos, ¿verdad?, tenían esclavos y esclavas, y estos esclavos, ¿verdad?, tenían a sus hijos y nacían en sus casas, en las casas de los amos. Eran esclavos por nacimiento, eran también esclavos por deuda, porque cuando alguna persona le debía otra cosa a alguien más, ya se convertía en esclavo. Y también era esclavo por conquista, cuando se llegaba alguna guerra, si llevaba a cabo alguna guerra y llegaban a atacar
atacar alguna aldea, alguna provincia o alguna ciudad, a todos los que agarraban ahí se convertían en esclavos por conquista. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Nosotros también hemos sido esclavos por nacimiento, esclavo por deuda y esclavo por conquista. ¿Por qué razón? Porque como el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres desde que nosotros nacemos o desde que estamos en el vientre de nuestras madres, todos somos esclavos, hermanos, esclavos del pecado lastimosamente. Todos somos esclavos de nacimiento y también somos esclavos por deuda, o sea, porque nosotros habíamos transgredido la ley moral de Dios y ahí nos convertimos en deudores y alguien tenía que venir a pagar por esa deuda, que no iba a ser ningún otro hombre común y corriente como nosotros, sino Cristo Jesús. Y también fuimos esclavos por conquista, porque Satanás, ¿verdad?, quien tenía el imperio de la muerte, él fue quien conquistó a cada uno de nosotros cuando entró el pecado y reinó él. Por eso es que la Biblia describe a Satanás con D minúscula como el Dios de este siglo, de este mundo. Así es. Pero en Cristo Jesús nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, tanto de nacimiento, porque ahora tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Amén. También hemos sido libertados de la esclavitud por deuda, porque ahora Él ha perdonado, Él ha pagado la deuda que nosotros teníamos con Él desde la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos libertados también. Ya no somos esclavos por conquista, sino que ahora Él nos ha libertado y Él nos ha conquistado a nosotros, hermanos, porque Él venció a la muerte cuando resucitó de entre los muertos al tercer día y le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Miren qué maravilloso, hermanos. Y el apóstol Pablo había comprendido estas tres principales características de un verdadero doulos, de un verdadero siervo, que ese doulos o ese siervo, ese esclavo, no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a alguien más. Y en este caso todos nosotros, dice la palabra de Dios, que vosotros no sois, vuestro cuerpo no son suyos, no son de ustedes, no nos pertenecen a nosotros, sino que ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Él nos compró con su preciosa sangre, hermanos. Amén. Miren qué maravilloso es como el apóstol Pablo llegó a entender estas grandes verdades, estas grandes realidades que Él mismo comprendió por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que ahora nosotros también por la gracia del Señor Jesucristo hemos aprendido. Ahora, cuando aquí mismo se describe como un siervo o esclavo de Jesucristo, eso significa de que ahora nosotros solamente estamos prestos, o debería de significar que nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón debe de estar sujeta solamente a querer obedecer la voluntad de Dios, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Muchas veces, yo lo sé, yo he escuchado, y tal vez usted también, a alguna persona decir, pero es que es difícil vivir en el Evangelio. Es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Hermanos, a veces pronunciamos esas palabras o decimos un poco esas palabras cuando estamos un poco desenfocados del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero en verdad la Biblia enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos, y que cuando vivimos en los mandamientos de Dios, poniéndola por obra los mandamientos de Dios, nosotros verdaderamente estamos libres de todo fracaso y estamos seguros en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para guardar nuestros corazones, la ley fue dada para guardar nuestra vida y para agradar a Dios. De manera que si yo no miento, si yo no adultero, no idolatro, y usted puede seguir con la lista, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, si yo no hago todo eso, yo voy a agradar a Dios, voy a honrar a Dios, y mi vida va a ser grandemente bendecida, porque me mantengo dentro del lineamiento que Dios quiere que yo me mantenga. Amén. Porque la ley, dice la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la ley es el pecado, dice. Porque la ley se dio para entender qué era el pecado. Por eso es que Pablo dice en Romanos 7, aquí en esta misma epístola, 7:7, yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, es importante conocer de que antes de que existiera la ley, Dios ya había puesto una ley en la conciencia del ser humano. Y Él a Adán, que fue el primer hombre que Él creó, Él comenzó a decirle, no comerás del fruto de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí Él estaba dando un mandamiento, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, sabemos que hasta después vino Moisés
y Dios por medio de Moisés prescribió, ¿verdad?, muchas leyes ceremoniales, muchas leyes morales y muchas leyes judiciales también. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Dios desde un principio con Adán ya le había dicho, no hagas esto. Y cuando Dios crea al ser humano, lo crea con una conciencia, hermanos. Una conciencia que tiene que ver con la moralidad, que tiene que ver con lo que es bueno y con lo que es malo. Amén. Miren cómo la palabra de Dios nos enseña esto, hermanos, grandemente a la hora de entender que somos siervos de Cristo y que ahora le pertenecemos a Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Si hay alguna pregunta o duda hasta aquí o algún aporte que alguien quisiera hacer. Amén. ¿Vamos bien? Luego él dice que él fue, ¿qué? Llamado, dice ahí, ¿verdad? Llamado, dice, fue llamado a ser apóstol. Ahora, fíjense bien, hermanos, de que todos los que son llamados por Dios somos llamados por su gracia, y de que Dios no nos aparta a nosotros hasta que ya venimos y estamos grandes. No, Él nos aparta a nosotros desde que nosotros estamos en el vientre, óigase, de nuestra madre, incluso hasta antes de la fundación del mundo. Gálatas 1, versículo 15 al 16, nos dice: pero cuando agradó a Dios, ¿y qué fue lo que hizo Dios? Que me apartó ¿desde dónde? Que me apartó desde el vientre de mi madre, y que dijo, y me llamó por su gracia. Ahora, hermanos, hay algo que es muy importante entender. Existe una gracia irresistible a la cual nosotros no podemos resistir. Por eso es que se llama gracia irresistible o llamado irresistible, que cuando Dios hace ese llamado irresistible a la persona, nadie se puede resistir, nadie se puede oponer. Venimos ante Él, asombrados de su bondad, de su benignidad, de cómo Él nos ha amado, de cómo Él nos ha perdonado. Y es ahí que, conociendo el gran amor, el sublime amor de Dios, no nos podemos resistir, sino que somos atraídos por Él, porque Él es el que hace la obra, hermanos, cuando Él nos llama, cuando Él nos aparta. Y por eso es que Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, analice algo. ¿Desde dónde fue apartado el apóstol Pablo para ser apóstol del Señor Jesucristo? Que lo llamó para ser apóstol, ¿verdad? Incluso desde antes de la fundación del mundo. Eso lo habla Efesios 1, ¿verdad? Ya entrando en otra epístola, así es. Y lo habla aquí Gálatas. Lo apartó desde el vientre de su madre. Ahora, y verdad que después de que él nació, la palabra de Dios nos enseña que Pablo era hebreo de hebreos, refiriéndose a que en la genealogía, si usted le da para atrás hasta la tribu de Benjamín, porque él dice que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día en cuanto a la ley irreprensible, que era fariseo también. El apóstol Pablo quiere hacer ver de que ninguna mezcla había de gentil en toda su genealogía, desde que él vino, desde que sus padres, los ancestros venían desde la tribu de Benjamín, no existió ninguna mezcla de ningún gentil por ningún lado. Por eso es que dice que él era hebreos de hebreos. Y nosotros sabemos, por lo que la palabra de Dios revela, de que Dios llamó a Abraham, porque con Abraham comenzó a ser su pueblo, ¿verdad? Su pueblo escogido. Abraham estaba adorando a dioses extraños, dice la palabra de Dios, y de que Abraham tenía a su padre, tenía a su hermano, y que Abraham fue llamado de la tierra de Ur, de Caldeo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Llama a Abraham, pero dice la Biblia que Abraham creyó estando no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no se había circuncidado hasta los 99 años, se circuncidó, pero él le creyó a Dios estando en la incircuncisión. Por eso es que la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Viene Dios, toma a Abraham, y desde Abraham, ustedes han escuchado los términos hebreos, israelitas y judíos, ¿verdad? Desde Abraham, como Abraham fue llamado del otro lado, hebreo significa los llamados del otro lado. Por eso es que después de Abraham, con él inicia el pueblo escogido de Dios, se les llamó hebreos, hasta llegar hasta Jacob. ¿Se acuerdan de que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel? Luego de Jacob se les llamó israelitas a todos ellos. Los israelitas decían, primero los hebreos por Abraham, después los israelitas por Israel, que Dios le cambió el nombre a Jacob, y luego se les llamó judíos. ¿Por qué razón? Porque cuando hubo un
hubo una división en todo Israel. El reino del norte y el reino del sur se dividieron porque Roboam no quiso hacer caso a los ancianos, ¿verdad? El pueblo se dividió en dos, quedaron dos tribus en el sur, que era Judá y Benjamín. Y entonces desde ahí se le empezó a llamar por Judá a todos los descendientes de Abraham judíos, y después a todos los de Israel se les llamó judíos, hebreos, israelitas, judíos. Y por eso es que estaba Judá y estaba Benjamín, y Pablo dice que él era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Ahora vamos viendo entonces con mayor claridad cómo es que él mismo dice que él fue apartado por Dios y llamado por su gracia. Gracia es un don o un favor inmerecido, hermanos. Luego dice él, preste atención, y esto es muy esencial en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios que él revela. ¿Qué dice Pablo después de que fue llamado por su gracia? Revelar qué. Lo tenemos en pantalla. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Revelar a quién. A su Hijo en mí. Así es. Ahora, si alguien nos puede ayudar a leer ahí, por favor, Mateo 11:27 en su Biblia, porque no está aquí en el proyector, porque se podría poner Mateo capítulo 11, versículo 27. Mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de lo que Pablo está diciendo, que Dios deseó que revelar, o que hizo, le reveló a quién, a su Hijo en mí. Ahora, en cuanto a la condición, Mateo 11:27, todas estas cosas me fueron dadas. Amén. ¿Escuchamos todos? Mateo 11:27. Jesús dice, todas estas cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, en H mayúscula, refiriéndose a Cristo Jesús, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es que también vemos en Romanos, pero esto va a ser para como digamos una secuencia de esta epístola a los romanos, vamos a darnos cuenta cómo es que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, cómo es que el hombre incrédulo no puede por sí mismo buscar a Dios, porque la Biblia dice no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, están destituidos de la gloria de Dios. La inhabilidad o incapacidad del hombre para buscar a Dios, hermano, después de la caída, tiene que ser Dios, y es Dios que hace la obra de traer entendimiento a la persona y de traerlo a la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que Efesios capítulo 2 habla que Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en qué? En delitos y pecados. Ahora volviendo otra vez a lo que el apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol, pero estábamos aquí en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas 1:15 le dice, cuando dice, y me llamó por su gracia, revelar a quién, a su Hijo en mí. Apóstol significa enviado, ¿verdad? Pero resulta ser de que hoy en día, en muchos lugares, hay muchos autodenominados apóstoles, pero en esencia, hermanos, hoy en día ya no existen los apóstoles de oficio, así como existía en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me enseña a mí de que para que alguien fuese apóstol tenía que cumplir dos requisitos. El primero, haber andado y caminado con el Señor Jesucristo y haber sido testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Hechos, ahí sí lo tenemos. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Es necesario, pues, ¿verdad? De que después de que se ahorcó Judas, ¿verdad? Y sabemos que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Miren lo que estaban diciendo los apóstoles. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ahí está un nuevo requisito, es necesario, dice, comenzando desde el bautismo de Juan, cuando él vino diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado,
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, había sido testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Sabemos que Jesús, después de haber resucitado, pasó 40 días hablando del reino de los cielos, hermanos, apareciéndose a muchos hermanos. Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea que hecho testigo con nosotros de qué, de su resurrección. Esos son los dos requisitos para que una persona pueda ser apóstol. Hoy en día no existe apóstol porque nadie puede llenar ninguno de esos requisitos. Amén. Eso destruye cualquier pensamiento, ¿verdad? De cualquier ideología, de cualquier persona que se autodenomine que él es apóstol y que él quiera tratar de alardear que él tiene ciertos poderes y que todas las demás personas tienen que sometérsele a él y le está quitando la gloria a Dios. Eso no es así. Todos nosotros debemos de entregar siempre la honra y la gloria a Dios. Y si somos líderes, o si somos siervos, recordemos lo que la palabra de Dios dijo, de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza está en el servicio, la grandeza está en la humildad. El que quiera ser grande, que se ponga, será vuestro servidor de entre todos. Ese es el verdadero líder. Porque un líder no es aquel que se cree más que los demás o que piensa que todo se tiene que sujetar a él porque él es el líder. No, un líder es aquel que con su ejemplo da a conocer a las demás personas a que él está dispuesto a servirles incondicionalmente y a ir primero avanzando en el trabajo, en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no es así, dice el Señor Jesucristo, como sucede en el reino de los cielos en comparación a los del mundo, ¿verdad? Que allá en el mundo si hay algún jefe, hay alguien, allá se le tiene que sujetar así, pero no será así entre vosotros, dice el Señor Jesucristo, sino que el mayor de ustedes será vuestro servidor. Y el Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos es un mayor ejemplo. Y él por eso dijo, ejemplo os he dado, hermanos. Continuamos leyendo, dice aquí el apóstol Pablo: revelaba su Hijo en mí en Gálatas 1:15-16 para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí estaba el apóstol, el enviado, para que yo le predicase entre los gentiles. Todos los gentiles son los que no pertenecen, ¿verdad? Son todos los pueblos y naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Ahí estamos nosotros, hermanos. Y no consulté seguida con carne y sangre, dice. Él inmediatamente le obedeció. Ahora, también podemos ver cómo es que Jesús lo había escogido a él en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, para que él pudiera ser el apóstol a los gentiles. Hechos 9, 15 al 16 dice: el Señor le dijo, ve. Le dijo a Ananías en este momento. Oiga lo que le dice a Ananías. El Señor le dijo, ve. ¿Por qué? Porque el instrumento escogido que me es este, hablando de Pablo. ¿Para qué? Así es, gloria a Dios. Amén. Porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por mi causa. Así es, miren, por mi nombre. Así es. Ahora, fíjense, hermanos, que nosotros tenemos dos grandes privilegios dados a través de la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, en el Evangelio. Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo Jesús, sino que también suframos por Él. Pero Dios quiere que aprendamos a sufrir bien, tomados de la mano de Él, confiando permanentemente de todo nuestro corazón en Él. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Él nos concede creer, amén, porque Él nos da la fe, porque la fe es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don, es un regalo que Dios nos concede, que Dios nos da. Y por eso es que dice la Biblia: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que suframos por Él. Y ciertamente muchas veces podemos sufrir por la causa de Cristo, pero Él mismo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan cualquier cosa de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande arriba en los cielos. Amén, gloria a Dios. Ahora, si seguimos con la otra palabra que el apóstol Pablo dice aquí, ya vimos que Pablo es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y después dice que es apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Ahora, hermanos,
Cuando cada uno de nosotros sabe de que ha sido apartado para el Evangelio de Dios, nosotros podemos ver las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, cuando él se refiere a esto, que ha sido llamado. Se le ha puesto al apóstol Pablo una gran necesidad. Dice 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, dice el apóstol, porque me es impuesta necesidad. Y él dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí y ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque tanto usted como yo, a nosotros se nos ha entregado la gran comisión, ¿verdad? Que habla en Mateo 28, ¿verdad? De poder predicar las buenas nuevas. Evangelio literalmente significa buenas nuevas de salvación. Y para que las personas conozcan las buenas nuevas de salvación, es necesario conocer las malas nuevas de condenación. ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿Verdad? Para conocer el Evangelio. Si yo le pregunto a usted, ¿de qué nos ha salvado Cristo? ¿Qué me diría usted? ¿De qué nos ha salvado Cristo? De la condenación eterna, de la muerte eterna, así es. ¿De qué más? ¿De qué más? Cristo nos ha salvado incluso de Dios mismo. Exacto. ¿Por qué razón nos ha salvado de Dios mismo? Porque Dios ha declarado en su palabra que Él va a hacer descender toda su ira sobre todos los moradores de la tierra. Cuando esté la tribulación, la gran tribulación, cuando venga, cuando sean desatados los 7 sellos y después las 7 trompetas sean sonadas por cada ángel, y después Dios mismo derrame las 7 copas de la ira de Dios, del mismo hermano, de esa ira venidera nos ha librado también, exacto, de la condenación eterna del lago de fuego, así Él nos ha librado de todo eso por su gran amor y por su misericordia. ¿Se da cuenta cómo estamos observando, desde qué perspectiva estamos viendo? Y todo esto, hermano, lo contiene el apóstol Pablo en esta epístola. Y es maravilloso conocer cómo es que Dios aparta a cada uno de nosotros. Hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Ahora, yo quiero que el Evangelio es de Dios exclusivamente, o el Evangelio es de Pablo, o pudo haber sido de Pablo, o también de nosotros. ¿Qué respondería usted? Es eterno, ¿verdad? De parte de Dios, así es. Pero tenemos que hacer de ese Evangelio también nuestro Evangelio. ¿Saben por qué? Porque también Pablo hacía de ese Evangelio su Evangelio. Vayan conmigo a Romanos 2:16, que dice Pablo: en el día que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de ¿quiénes? De los hombres. ¿Qué me habla esto? Que todo aquello que tenemos en oculto, Dios lo conoce. Así es, y por eso tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él conoce todas nuestras expresiones y todas nuestras acciones. Miren cómo dice aquí: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué dice Pablo, conforme a mi Evangelio. Él le llama mi Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios también era su Evangelio y es nuestro Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice así, hermano. Y mira también cómo dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 16:25: y al que puede confirmaros según mi Evangelio. Vuelve a decir el apóstol Pablo, se apropia también del Evangelio del Señor Jesucristo en Romanos 16:25, cuando dice el Señor Jesucristo: y al que puede confirmaros según mi Evangelio. ¿No encontramos ahí Romanos 16:25? Romanos 16:25 no está puesto ahí. Ok, pero ahí dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio. Ahora, ¿qué le hace pensar a usted la manera en cómo ahora nosotros debemos de vivir
entendiendo el Evangelio y apropiándonos del Evangelio, haciendo el Evangelio de Cristo nuestro Evangelio. ¿Cómo deberíamos de vivir? Amén, dignamente conforme corresponde al Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica el Evangelio de Cristo Jesús? Para conocer más a detalle, ¿cuáles son las implicaciones del Evangelio, hermano? Conocer a la persona su estado pecaminoso primeramente, su condición, la cual encuentra que está condenado en sí mismo. También mostrarle también que Cristo Jesús, ¿cómo podemos ofrecer a Jesús? Amén, así es, porque la Biblia dice que Dios es el que justifica y es el que es injusto y es el que justifica, es de la fe en Cristo Jesús. Y dice que de modo que si alguno está en donde, nueva criatura es. Así es, hermano, la implicación de Cristo Jesús es, además de lo que dijo mi hermano Giovanni, que es muy cierto. ¿Sí? Porque es necesario, hermano, dar a demostrar al hombre su estado pecaminoso, su estado condenatorio que encuentra delante de Dios y Cristo. Así es. Para luego ponerle la prueba nueva, que es el medio que Dios ha provisto para que la persona pueda salir del estado condenatorio y ser trasladado al reino de Dios. Amén, así es como él mismo dice, ¿verdad? De que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz en su Hijo amado Jesucristo. Exacto, y de eso trata el Evangelio, hermanos, de cómo Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado y de cómo ahora nosotros permanecemos y estamos en la familia de Dios y conocemos que el Dios se hizo carne, ya que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios se encarnó? ¿Cómo es que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? ¿Cómo es que Él nació? ¿Cómo es que Él fue creciendo en conocimiento, en sabiduría de Dios y en estatura de gracia para que con los hombres? ¿Cómo es que Él cumplió la ley de su Padre a cabalidad? No se había pecado en su boca. Él murió por todos nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, hermanos, porque todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él, como dice Isaías 53, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Y cómo entonces esa justicia o rectitud moral de Cristo Jesús es imputada a nosotros y somos declarados justos. La justicia de Cristo es imputada a nosotros y la culpabilidad de nosotros fue imputada en Cristo, y por eso es que Él fue crucificado, hermanos, en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no se queda ahí. Él resucitó entre los muertos al tercer día, y eso es muy fundamental dentro del cristianismo, hermano, y ascendió a la diestra del Padre, donde ahora está intercediendo por cada uno de nosotros, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, y que Él va a venir por segunda vez. ¿Cómo estamos viviendo en espera de su segunda venida? Debemos de estar viviendo en santidad, porque sin santidad debemos de estar obedeciendo su palabra y mostrando los frutos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De manera que, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta lo poderoso que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos venir a una vida completamente cambiada por Cristo, donde la luz de Cristo ahora alumbra en nuestros corazones y tiene que brillar, así sea vista vuestra luz delante de los hombres, dice, vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que mi Padre sea glorificado. Nosotros debemos ahora estar mostrando frutos dignos de arrepentimiento, frutos que estén mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas, aquellos frutos que el apóstol Pablo habla en Gálatas, hermanos, capítulo 5, 22, que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, los 9 frutos. Todo eso tenemos que estar mostrando. No hay ni un solo cristiano nacido de nuevo que no tenga los 9 frutos del Espíritu Santo. No existe uno solo. La pregunta es, ¿cuán desarrollados están esos frutos en nosotros? ¿Cuán notorio es ese amor en nosotros? Esa fe, esa paciencia, esa templanza que es dominio propio, esa bondad, esa benignidad, ese gozo. ¿Cuán notorio es en nuestra vida? ¿Saben que a mayor obediencia de la palabra de Dios, a mayor entrega
a la voluntad de Dios, mayor manifestación de todos esos frutos en nuestra vida. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos, hermanos. De manera que, ¿cómo entonces nosotros hacemos todo eso? Obedeciendo la palabra de Dios, leyéndola, viviéndola, proclamándola, adorando en espíritu y en verdad a Dios en una entrega total a su nombre, hermano, a su causa. Así que esta es la introducción, un solo versículo vimos el día de hoy a la epístola a los Romanos, compuesta por 16 capítulos, los primeros 11 altamente teológicos de lo que Dios ha hecho, como Pablo comienza a decir, siervo de Cristo, llamado para ser apóstol, apartado también, cómo es que él habla de todo lo que Dios ha hecho, y después del capítulo 12 al 16 se habla de cómo vivir, cómo responder, cómo dar respuesta en vista de todo aquello que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna duda? ¿Desde dónde escribió el apóstol Pablo la epístola? Desde Corinto, así es. ¿En qué año? 58 después de Cristo, así es. ¿Qué más podemos ver de lo que hemos estado viendo, hermanos? Que el apóstol Pablo era un hombre maduro espiritualmente, que había ido al tercer cielo, ¿verdad? Un hombre extraordinariamente usado por Dios, un apóstol enviado a los gentiles. Así que, hermanos, espero que hayan aprendido de cómo la palabra de Dios despliega todo esto y qué es lo que significa ser un dulo, ¿verdad? Un esclavo. Les di 3 características cómo es que una persona puede ser esclavo. ¿Quién las recuerda? Esclavo por nacimiento, por conquista y por deuda, así es. Y estuvimos viendo cómo que Dios nos libertó de esa esclavitud y ahora somos esclavos de Cristo, pero por amor a Él. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos ahora. Bendito Padre, gracias por tu palabra expuesta el día de hoy. Porque tú nos haces el llamado. Porque tú pones en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente el deseo de poder venir ante ti con fe y arrepentimiento de todos nuestros pecados, reconociendo de que hemos sido transgresores de tus mandamientos, pero que en Cristo Jesús encontramos el perdón de todos nuestros pecados, oh bendito Dios. Gracias porque es tu palabra la que nos alienta, la que nos transforma, la que nos anima, la que nos renueva, la que nos fortalece. Gracias porque es tu palabra la que edifica a los miembros del cuerpo de Cristo, oh poderoso Dios. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes, que podamos crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podamos ser transformados de gloria en gloria como por un espejo a la misma semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Que cada uno de nosotros pueda atesorar tu poderosa palabra para poder vivirla y poder proclamarla, poder hacer así, oh Señor, la luz del mundo que tú dices que nosotros somos y la sal de la tierra también a la misma vez. Gracias, oh bendito Dios, porque por medio de tu conocimiento, oh Señor, de tu revelación, de este tesoro encontrado aquí en la Biblia, nosotros podemos comprender a mayor exactitud todos y cada uno de tus atributos, acerca de tu amor, acerca de tu fidelidad, acerca de tu inmutabilidad, acerca de tu soberanía, de tu omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, acerca de quién en verdad tú eres, oh Señor, tu naturaleza y cómo tú quieres que nosotros nos relacionemos contigo ahora que somos tus hijos por la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por tu gracia y por el instrumento que tú usas, la fe, para poder llegar todos a creer en Él, oh bendito Dios. Bendito y alabado sea tu nombre una y otra vez en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Ya recordarles, ¿verdad?, de que para el otro domingo vamos a tener una interrupción, porque como viene el aniversario de la Sociedad Femenil Bautista Mensajeras de la Fe, el día sábado, ¿verdad?, por la tarde se va a tener a alguien que es muy, como que dice, usual invitar a alguien a que predique. Entonces el sábado de la tarde vamos a tener esa predicación, y el domingo de la mañana un solo grupo por la mañana también, hermanos, de la persona que sea invitada a poder, ¿verdad?, presentar la palabra de Dios, para después retomar el otro domingo la serie, de este domingo 7 al otro domingo, hermano, para poder retomar la serie que estamos llevando. Y es por eso que apenas solo dimos una introducción a esta epístola el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos.
Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Que sea Él siempre usándonos y tener ese buen hábito, ¿verdad? De venir a ella y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a entonar el himno 512.